Bienvenidos a The Deep Dive. Mm. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que parece sacada de una película de suspenso político. Uf, sí. Acusaciones de un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Nada menos. Rumores de una conspiración que llega a los niveles más altos del poder. Listos para esta inmersión profunda. Absolutamente. Y lo interesante es que esta historia surge de un programa de noticias en YouTube en español. ¿En serio? Sí, no de los medios de comunicación tradicionales. Vaya. Esto nos muestra cómo la información viaja a nuestro mundo cada vez más interconectado, ¿verdad? Exacto. Y ha estado circulando en las redes sociales, provocando todo tipo de debates acalorados. Por supuesto. Ahora, antes de seguir, quiero ser muy claro. Claro. Estamos aquí para analizar la información presentada en esta fuente, no para respaldar ningún punto de vista en particular. Entiendo. Nuestro objetivo es ayudarte a comprender las afirmaciones que se hacen y el contexto que las rodea. Es crucial, ¿verdad? Se trata de darte las herramientas para que pienses críticamente y saques tus propias conclusiones. Bien, entonces comencemos. La acusación principal gira en torno a una denuncia presentada el 7 de febrero de 2025 por Hassan Berber, Hassan Berber. un ex policía estatal de Pensilvania. Ajá. Berber acusa a Alex Soros, hijo del multimillonario filántropo George Soros, y al actual gobernador de Pensilvania de estar involucrados en un supuesto complot para asesinar a Donald Trump. Recordemos que este supuesto incidente habría ocurrido antes del evento CPAC de 2025. Y bueno, el propio Trump ha hablado mucho al respecto, incluso haciendo comparaciones con el ataque al CEO de Alliance HHC y cuestionando por qué este incidente no ha recibido la misma atención mediática. Y nuestra fuente retoma ese hilo, ¿no? Sí. Sugiriendo que esta noticia va a levantar polvo, precisamente porque implica a individuos dentro del Partido Republicano. Exacto. También plantean algunas dudas sobre la respuesta de seguridad o la falta de ella a este supuesto intento de asesinato. Sí, la fuente destaca las afirmaciones de que los transeúntes notaron al presunto pistolero, pero fueron completamente ignorados por el personal de seguridad. Esto obviamente plantea interrogantes sobre el nivel de protección brindado en el evento Claro. y si hubo fallas en los protocolos de seguridad. Luego la fuente nos lleva a un pequeño desvío histórico, ¿no? Ajá. Comparando este incidente con otros casos de alto perfil que involucran asesinos solitarios. Ronald Reagan, JFK y Robert Kennedy. Claro. Es como si nos incitaran a considerar si hay un patrón recurrente aquí. Y ese es un punto muy importante para que nuestros oyentes consideren, ¿no? Sí, Son estas comparaciones válidas o la fuente está tratando de conectar eventos dispares para que encajen en una narrativa particular. es complicado. Es crucial abordar estas afirmaciones con una buena dosis de escepticismo y buscar respuestas basadas en evidencia. Totalmente de acuerdo. Cambiando un poco de tema, la fuente también cubre una reunión de líderes europeos en Francia para discutir la guerra en curso en Ucrania. Sugieren que estos líderes están principalmente enfocados en asegurarse un lugar en la mesa de negociaciones en caso de que eventualmente se produzcan conversaciones de paz. Aquí es donde la perspectiva de la fuente se vuelve particularmente interesante. Sí. Argumentan que los líderes europeos están impulsados por oscuros intereses comerciales vinculados al conflicto en Ucrania. Wow. Es una afirmación provocativa que nos anima a pensar, Ya. ¿quién se beneficia realmente de una guerra prolongada? Y esto se relaciona con la mención que hace la fuente de las críticas de Donald Trump con respecto al uso de fondos estadounidenses en Ucrania, ¿verdad? Sí. Señalan que las contribuciones de la UE han sido relativamente pequeñas en comparación con los más de 300.000 millones de dólares gastados por Estados Unidos. Claramente, la fuente está pintando un panorama de maniobras geopolíticas e intereses potencialmente conflictivos. Continúan describiendo una reunión entre Rusia y Estados Unidos en Riyadh, Ajá. potencialmente para negociar los términos de la paz, Interesante. y sugieren que Ucrania y la UE podrían terminar teniendo una influencia muy limitada en el resultado final. La fuente incluso critica a Macron y Scholz, dada su inestable situación política en Francia y Alemania, Sí. cuestionando sus verdaderas motivaciones para involucrarse. Esto nos lleva a preguntarnos, Ya, ¿están estos líderes realmente preocupados por la paz en Ucrania? Buena pregunta. ¿Están principalmente motivados por cálculos políticos internos? quién sabe. La fuente claramente se inclina hacia la última interpretación. Y finalmente, concluyen enfatizando la importancia de esta reunión en Riad Sí. como un posible fin de la ideología W en Europa, Ideología W. aunque realmente no definen qué implica esa ideología. Es una declaración bastante críptica, ¿no? Sí, Y abierta a la interpretación. totalmente. ¿Podría ser una referencia al declive percibido de la influencia occidental en el escenario mundial? Ajá. O quizás a un cambio en el equilibrio de poder dentro de la propia Europa.
definitivamente agrega otra capa de intriga a esta historia compleja. Sin duda. Y resalta la importancia de prestar atención a los eventos que se desarrollan más allá de nuestras propias fronteras. La guerra en Ucrania está teniendo un profundo impacto en el panorama geopolítico y sus ramificaciones se sentirán en los años venideros. Totalmente de acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda. Desde acusaciones de un intento de asesinato, Claro. hasta juegos de poder geopolíticos y motivos ocultos. Es mucho para procesar y está claro que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Esa es la naturaleza de los eventos complejos, ¿no? Sí. Rara vez ofrecen respuestas fáciles o explicaciones sencillas. Pero al examinar la evidencia, considerar múltiples perspectivas y participar en una conversación reflexiva, podemos comenzar a dar sentido incluso a las narrativas más enredadas. Y eso es lo que pretendemos hacer aquí en The Deep Dive. Volveremos en un momento para concluir nuestro análisis de esta cautivadora y controvertida historia. Antes de la pausa, estábamos hablando de algunas acusaciones serias e intrigas políticas en torno a un posible intento de asesinato contra el expresidente Trump. Ahora, enfoquémonos en el material de origen. Gran punto. Es fácil dejarse llevar por los titulares, pero es crucial examinar la fuente de esta información. ¿Qué nos puedes decir sobre este programa de noticias en español de YouTube? Bueno, parece ser un programa de noticias independiente bastante estándar que cubre una variedad de eventos actuales, principalmente enfocado en una audiencia latinoamericana. A menudo presentan entrevistas con comentaristas políticos y expertos y, bueno, este segmento en particular se presentó como una noticia de última hora. Entonces no es necesariamente un canal marginal orientado a la conspiración. No por lo que he podido observar. Parecen cubrir una amplia gama de temas, pero definitivamente presentan información desde una perspectiva particular. Que, como hemos visto, incluye una buena dosis de escepticismo hacia las narrativas de los medios de comunicación tradicionales, especialmente las provenientes de la llamada izquierda. Exactamente. Parecen posicionarse como una voz alternativa, una que desafía las estructuras de poder establecidas y ofrece una interpretación diferente de los eventos. Y en este caso, están destacando una historia que, al menos según ellos, no ha recibido la cobertura adecuada en los principales medios de comunicación. Precisamente. Están planteando preguntas sobre por qué este supuesto intento de asesinato no ha generado el mismo nivel de indignación e investigación que otros ataques a figuras públicas. También hacen varias comparaciones con eventos históricos, casi sugiriendo un patrón de encubrimientos o agendas ocultas. ¿Crees que esas comparaciones son válidas? Esa es una pregunta que cada oyente tendrá que responder por sí mismo. Ciertamente, es cierto que hay muchas preguntas sin respuesta en torno a algunos de esos eventos históricos, pero si son relevantes para esa situación en particular, bueno, es debatible. Por ejemplo, si bien hubo controversias y teorías de la conspiración en torno al asesinato de Joe, el contexto político y social era muy diferente al de hoy. Parece que la fuente nos anima a pensar críticamente sobre la información que se nos da, sin importar quién la presente. Absolutamente. Instan a los espectadores a mirar más allá de la superficie, a considerar perspectivas alternativas y a cuestionar las motivaciones de quienes están en el poder. Que es exactamente lo que tratamos de hacer aquí en The Deep Dive. En efecto. Y este caso proporciona un ejemplo perfecto de por qué eso es tan importante. Tenemos una historia potencialmente explosiva con serias implicaciones, pero surge de una fuente que puede no ser familiar para muchos de nuestros oyentes. Es nuestro trabajo ayudarles a navegar por este complejo panorama y equiparlos con las herramientas para evaluar la información por sí mismos. Bien dicho. Ahora, hablemos un poco más sobre las afirmaciones específicas que se hacen en esta fuente. Alegan que Alex Soros y el gobernador de Pensilvania estuvieron involucrados en este supuesto intento de asesinato. ¿Qué evidencia ofrecen para apoyar estas acusaciones? Esa es una pregunta crítica. Y, lamentablemente, la fuente no proporciona mucha evidencia concreta. Se basan principalmente en la denuncia presentada por Hassan Berber, el ex policía estatal de Pensilvania, y en declaraciones hechas por el propio Donald Trump. Entonces, esencialmente son rumores en este punto. En gran medida, sí. La fuente presenta estas afirmaciones como hechos, pero no ofrecen ninguna verificación independiente o evidencia que las corrobore. Lo que significa que debemos abordar estas acusaciones con una buena dosis de escepticismo. Exactamente. Es importante recordar que las acusaciones no son lo mismo que una prueba. Hasta que veamos evidencia más concreta, es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre quién estuvo involucrado o cuáles podrían haber sido sus motivaciones. Ese es un punto crucial que nuestros oyentes deben tener en cuenta. Es fácil dejarse llevar por el drama de una historia como esta, pero es vital mantener la objetividad y basar nuestros juicios en hechos, no en especulaciones. Absolutamente. Y eso es lo que seguiremos haciendo a medida que profundicemos en esta historia.
Ahora, más allá de las acusaciones en sí, la fuente también dedica una cantidad considerable de tiempo a discutir las implicaciones geopolíticas de este evento, particularmente en relación con la guerra en Ucrania. ¿Por qué crees que hacen esa conexión? Ese es un aspecto realmente interesante del análisis de esta fuente. Parecen estar entrelazando varios hilos diferentes, creando una narrativa que vincula este supuesto intento de asesinato con una lucha de poder mucho mayor que se desarrolla en el escenario mundial. Destacan específicamente el papel de los líderes europeos y su aparente entusiasmo por insertarse en cualquier posible negociación de paz. Sí, y enmarcan esta participación bajo una luz bastante cínica, sugiriendo que estos líderes están principalmente motivados por el interés propio y los oscuros negocios, en lugar de un deseo genuino de paz. Recordemos que la fuente menciona específicamente oscuros intereses comerciales. Si bien no dan detalles, podríamos especular que se refieren a industrias que se benefician de la guerra, como los fabricantes de armas o las empresas energéticas. Es casi como si estuvieran sugiriendo que la guerra en Ucrania está siendo orquestada, o al menos prolongada, por fuerzas poderosas para su propio beneficio. Esa es ciertamente la impresión que están dando. Y lo relacionan con el supuesto intento de asesinato al sugerir que aquellos que se benefician del conflicto también podrían tener un motivo para silenciar a quienes se oponen a él. Y en este caso sería Donald Trump quien ha criticado la participación de Estados Unidos en Ucrania. Precisamente. La fuente implica que la postura de Trump sobre la guerra podría convertirlo en un objetivo para aquellos que quieren mantener el status quo. Es una afirmación audaz y que plantea muchas preguntas. ¿Hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Ahí es donde las cosas se ponen un poco turbias. La fuente no ofrece ninguna prueba concreta para respaldar estas afirmaciones. Se basan en gran medida en la especulación y las conjeturas, conectando puntos que pueden o no estar relacionados. Entonces, es más una interpretación provocativa de los eventos que un análisis basado en hechos. Exactamente. Están presentando un punto de vista particular, uno que anima a los espectadores a cuestionar la narrativa oficial y considerar explicaciones alternativas. Lo cual, como hemos dicho, puede ser un ejercicio valioso, pero es importante hacerlo con ojo crítico y una sana dosis de escepticismo. Absolutamente. Nunca debemos aceptar ninguna información al pie de la letra, independientemente de la fuente. Es nuestra responsabilidad evaluar la evidencia, considerar múltiples perspectivas y formar nuestras propias conclusiones. Bien dicho. Ahora, hablemos sobre la cobertura de la fuente de la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Riad. Parecen creer que esta reunión podría ser un punto de inflexión en la guerra, lo que podría llevar a un acuerdo de paz. Pero también expresan cierto escepticismo sobre el papel de Ucrania y la UE en este proceso. Sí, pintan un panorama bastante sombrío de Ucrania y la UE siendo marginadas en estas negociaciones, con Estados Unidos y Rusia dictando efectivamente los términos de cualquier acuerdo de paz. Incluso llegan a sugerir que esta reunión podría marcar el fin de la ideología W en Europa, aunque nunca definen realmente qué implica esa ideología. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre eso? Claro. La frase ideología W es un tanto ambigua y la fuente no la define explícitamente. Sin embargo, dado el contexto de su análisis, podríamos interpretarla como una referencia a un cierto orden mundial liderado por Occidente, que prioriza la democracia liberal, los derechos humanos y una economía de libre mercado. En ese sentido, la fuente podría estar sugiriendo que la guerra en Ucrania y la creciente influencia de potencias como Rusia y China representan un desafío a ese orden establecido y podrían conducir a un cambio en el equilibrio de poder global. Eso definitivamente agrega otra capa de intriga a esta historia ya compleja. Sin duda. Y destaca la importancia de prestar atención a los eventos que se desarrollan más allá de nuestras propias fronteras. La guerra en Ucrania está teniendo un profundo impacto en el panorama geopolítico y sus ramificaciones se sentirán en los años venideros. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, desde acusaciones de intento de asesinato hasta juegos de poder geopolíticos y motivos ocultos. Es mucho para procesar. Y está claro que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Esa es la naturaleza de los eventos complejos. Rara vez ofrecen respuestas fáciles o explicaciones directas, pero al examinar la evidencia, considerar múltiples perspectivas y participar en una discusión reflexiva, podemos comenzar a dar sentido incluso a las narrativas más enredadas. Y para eso estamos aquí en The Deep Dive. Te ayudamos a conectar los puntos y a formar tu propia opinión informada. Pero antes de terminar con esta fascinante inmersión, me gustaría explorar un poco más la afirmación de la fuente de que los transeúntes vieron el presunto pistolero, pero fueron ignorados por la seguridad. Si esto es cierto, ¿qué implicaciones tendría para investigación de este supuesto intento de asesinato? Es una pregunta crucial.
Si se confirma que hubo testigos que intentaron alertar a la seguridad sobre una posible amenaza y fueron ignorados, esto plantearía serias dudas sobre la competencia y la diligencia del equipo de seguridad responsable de la protección del expresidente Trump. Podría incluso sugerir una negligencia criminal o, en el peor de los casos, una posible complicidad en el supuesto complot. Eso sin duda añadiría una capa de complejidad a esta historia ya de por sí intrigante. Y nos lleva a una pregunta que debemos plantearnos. ¿Por qué estos testigos no han salido a la luz antes? ¿Están siendo silenciados? ¿O hay alguna otra razón para su silencio? Es una pregunta que vale la pena explorar. Quizás teman por su seguridad o tal vez no confían en las autoridades para tomar en serio sus testimonios. También es posible que simplemente no quieran verse envueltos en una controversia política de alto perfil. Sea cual sea la razón, su silencio añade un elemento de misterio a este caso y plantea más interrogantes que respuestas. Y ese es precisamente el tipo de misterio que nos encanta desentrañar aquí en The Deep Dive. ¿Te parece si lo dejamos aquí por ahora? Y volvemos después de una breve pausa para seguir explorando esta historia tan cautivadora. Me parece perfecto. Estoy seguro de que nuestros oyentes tienen mucho que procesar y muchas preguntas que formular. Volveremos en un momento para concluir nuestra inmersión profunda en este caso tan controvertido. Regresamos a The Deep Dive. Hemos pasado este episodio analizando una historia muy compleja y francamente inquietante. Sí. Acusaciones de un intento de asesinato. Uf. Rumores de conspiraciones. Y la sombra de la guerra en Ucrania, cerniéndose sobre todo. Claro. Puede resultar un poco abrumador, ¿no? Ciertamente es mucho para asimilar. Y es fácil perderse en los detalles. Pero es por eso que siempre animamos a nuestros oyentes a dar un paso atrás y preguntarse, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la importancia de esta historia en el gran esquema de las cosas? Entonces, tratemos de hacer eso ahora. ¿Cuáles son las conclusiones clave de esta inmersión profunda? ¿Con qué quieres que se queden nuestros oyentes? Bueno, creo que la primera conclusión es la importancia de la alfabetización mediática. Esta historia destaca cómo se propaga la información en la era digital, a menudo sin pasar por los guardianes tradicionales. Confiando en fuentes alternativas. Es crucial ser conscientes de los posibles sesgos y agendas de cualquier fuente, independientemente de si se alinea con nuestros propios puntos de vista. Absolutamente. No podemos aceptar ciegamente todo lo que leemos o escuchamos, especialmente cuando se trata de algo tan serio como un supuesto intento de asesinato. Necesitamos ser pensadores críticos, cuestionar las suposiciones y exigir pruebas. Y eso nos lleva a la segunda conclusión, la necesidad de un razonamiento basado en la evidencia. Si bien esta fuente plantea algunas preguntas intrigantes y ofrece una interpretación provocativa de los eventos, no proporciona mucha evidencia concreta para respaldar sus afirmaciones. Se basan en gran medida en rumores, especulaciones y en conectar puntos que pueden o no estar relacionados. Es casi como si estuvieran presentando una hipótesis en lugar de una conclusión probada. Precisamente. Y eso está bien siempre y cuando lo reconozcamos por lo que es. Está bien considerar diferentes posibilidades y explorar explicaciones alternativas, pero siempre debemos esforzarnos por basar nuestras conclusiones en hechos verificables. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo geopolítico? La fuente parece convencida de que ese supuesto intento de asesinato está de alguna manera relacionado con la guerra en Ucrania y con una lucha de poder más amplia que se desarrolla en el escenario mundial. ¿Crees que hay algún mérito en ese argumento? Ciertamente es posible, pero es importante recordar que la correlación no implica causalidad. Claro. El hecho de que dos eventos ocurran cerca en el tiempo no significa necesariamente que estén directamente relacionados. Sin embargo, la fuente plantea algunas preguntas válidas sobre quién se beneficia de la guerra en Ucrania. Y si hay actores poderosos que podrían tener interés en silenciar a quienes, como Trump, se oponen a la participación de Estados Unidos en el conflicto. Es un buen recordatorio. Es fácil caer en la trampa de ver patrones donde no los hay, especialmente cuando se trata de maniobras políticas complejas y a menudo opacas. Exactamente. Y ahí es donde la importancia del pensamiento crítico vuelve a entrar en juego. Necesitamos ser capaces de separar los hechos de la ficción, distinguir entre evidencia y especulación, y evitar sacar conclusiones precipitadas. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Tenemos una historia con implicaciones potencialmente explosivas, pero que se basa en gran medida en afirmaciones y conjeturas no verificadas. ¿Qué hacemos con esa información? Bueno, creo que el enfoque más responsable es mantener una curiosidad cautelosa. No debemos descartar estas acusaciones de plano, pero tampoco debemos aceptarlas como verdad absoluta. Necesitamos mantener la mente abierta, seguir la evidencia donde nos lleve, y estar dispuestos a ajustar nuestra comprensión a medida que surja nueva información. Y lo más importante, necesitamos hacer las preguntas correctas.
¿Quién se beneficia de este supuesto intento de asesinato? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué evidencia existe para apoyar estas afirmaciones? ¿Y cómo encaja esta historia en el contexto más amplio de los acontecimientos mundiales? Esas son preguntas excelentes. Y creo que proporcionan un punto de partida perfecto para que nuestros oyentes continúen su propia exploración de este tema. Exactamente. Hemos proporcionado un marco para comprender esta historia compleja, pero depende de cada individuo profundizar, realizar su propia investigación y formar sus propias conclusiones. Y de eso se trata The Deep Dive, ¿verdad? Claro. No estamos aquí para dar respuestas fáciles. No. Y para decirte qué pensar. Para nada. Estamos aquí para empoderarte con el conocimiento y las habilidades de pensamiento crítico, para navegar en un mundo de sobrecarga de información y llegar a tus propias opiniones informadas. Entonces, al concluir esta inmersión profunda, te dejo con una última pregunta que invita a la reflexión. Dale adelante. Dadas las afirmaciones hechas en esta fuente, ¿qué investigación o exploración adicional sería necesaria para determinar la validez y las implicaciones de estos eventos? Es una pregunta que vale la pena considerar y te animamos a que la abordes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos la próxima vez en The Deep Dive.